Soy Dídac Polo y quiero decir que Inca no suspende servicios sociales. Inca gobierna con responsabilidad. En política, a veces un simple titular lo es todo, o una clasificación en un ranking. Sí, te cuenta una historia muy potente. Muy potente y muy fácil de entender. Pero, claro, casi siempre esa historia se deja por el camino el contexto. Los matices, vaya. Los matices que lo cambian todo. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en uno de esos casos. Tenemos aquí un documento que es una respuesta directa, casi un manifiesto, contra un artículo que no dejaba muy bien parada la gestión social de un ayuntamiento. El de Inca, en Mallorca. Exacto. Y la misión que tenemos hoy no es solo desgranar lo que dice, sino interrogar esos argumentos, porque defienden algo que, bueno, es bastante provocador. Desde luego. Que gobernar con conciencia social no siempre significa gastar más. Y esa es la clave de todo, porque nos obliga a hacernos una pregunta fundamental que este texto pone sobre la mesa. A ver, ¿cómo medimos de verdad la eficacia de la política social? Claro. ¿Es con el gasto por habitante? ¿Una cifra limpia comparable? ¿Como la que usa el ranking que ha montado todo esto? ¿O esa cifra es un espejismo? Es un debate muy interesante. Mucho, porque este texto propone una perspectiva totalmente distinta. Cambia el foco del cuánto se gasta al cómo se gobierna. Prioriza conceptos como responsabilidad, prevención, por encima del gasto bruto. Es un debate fascinante sobre qué significa de verdad ser social. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por la chispa que encendió todo esto. El catalizador. El catalizador fue un artículo en el periódico Última Hora. Y, según lo describe el documento que analizamos, el titular era demoledor. Sí, era muy duro. Situaba a Inca entre los municipios que menos invierten en servicios sociales, todo basado en un ranking a nivel estatal. El mensaje es simple, contundente y claro. Genera una narrativa muy negativa para el ayuntamiento. Totalmente. Y es justo ahí donde el documento entra a fondo, atacando directamente la metodología de ese ranking. ¿Cuál es su argumento central? Pues que esa clasificación se basa en un único factor, el gasto directo por habitante en servicios sociales. Es una foto fija, una cifra aislada. Ya. Y, según defienden, esta métrica ignora por completo un montón de variables que son clave. Por ejemplo. Pues no evalúa si esas políticas son eficaces, ni su impacto real en la gente. Tampoco considera las políticas preventivas, que es el pilar de la filosofía que ellos quieren defender. Un momento. Seamos justos. Aunque la crítica a la simpleza de la métrica parece razonable, no es comprensible que se use el gasto como vara de medir. Bueno. Es el dato más fácil de obtener y de comparar a nivel nacional. Quizá la crítica no es tanto al ranking, sino a cómo los medios lo presentan sin todo ese contexto. Has dado en el clavo, y esa es una distinción importante. El problema a menudo no es el dato, sino la conclusión que se saca de él. Claro. Sin embargo, el documento de Inca va un paso más allá. Señala fallos técnicos incluso dentro de esa lógica de comparación. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, argumenta que el ranking no pondera las diferencias de competencias entre comunidades autónomas. Cita el caso de Andalucía. ¿Qué pasa en Andalucía? Allí, la gestión compartida del sistema de dependencia infla artificialmente las cifras de gasto municipal, en comparación con otras regiones como Baleares. Es un detalle técnico, pero... Pero que lo puede cambiar todo. Claro, puede distorsionar completamente la clasificación. Así que su crítica es doble, a la simpleza de la métrica y, también, a la falta de rigor en la comparación. Entendido. Entonces, lo que vienen a decir es que la pregunta del ranking está mal formulada. Exacto. Si no se trata de gastar más, ¿cuál es la alternativa que proponen? Porque ahí está el núcleo de su defensa, ¿no? Justo. Frente a esa medición, ellos presentan su filosofía, que se resume en una frase. Ayudar a la ciudadanía no siempre consiste en gastar más, sino en gobernar mejor. Es un desafío directo a esa idea que tenemos casi todos. Sí, a esa ecuación automática de más presupuesto social igual a más justicia social. El texto subraya una idea que es el corazón de su argumento. Sí. Dice algo así como que lo social no se resuelve inflando presupuestos, sino evitando que las familias caigan en situaciones de necesidad. A ver, suena bien en teoría, pero evitar que las familias caigan en necesidades es muy abstracto. ¿No se corre el riesgo de que se convierta en una excusa para no hacer nada?
Totalmente. Si dejas de medir el gasto, ¿qué mides para asegurar que de verdad están haciendo algo y no simplemente ahorrando dinero? Esa es la gran pregunta y el peligro de este modelo. Si no tienes una métrica clara de prevención, se puede convertir en un cheque en blanco. Claro. Y justo por eso el documento intenta anclar esta filosofía en algo muy concreto, medible, aunque de otra manera. Lo que describen es un cambio de paradigma. ¿De qué a qué? De un modelo reactivo, que actúa cuando el problema ya existe, a un modelo proactivo. Y su herramienta principal para eso es fortalecer la autonomía económica de las familias y las empresas. De acuerdo. Entonces pasamos de la filosofía a la acción. ¿Cómo se traduce eso en políticas concretas? Pues aquí es donde presentan su medida más ambiciosa, la que usan como estandarte de este modelo. Venga. Anuncian un paquete de bonificaciones y exenciones fiscales que se pondrá en marcha en 2026. Y la cifra que dan es muy potente. ¿De cuánto hablamos? Calculan que supondrá una reducción de los ingresos municipales de más de 1.400.000 euros. 1,5 millones de euros. Es una cifra considerable para un ayuntamiento. Muchísimo. Y me parece fascinante cómo lo enmarcan. No hablan de un gasto social, sino de un no ingreso deliberado, con un fin social. Exacto. Lo describen como dinero que no se recauda para que permanezca en los bolsillos de quienes más lo necesitan. Le dan la vuelta por completo a la contabilidad. Totalmente. No lo ven como una pérdida de ingresos, sino como una transferencia directa de recursos a los ciudadanos, como una especie de dividendo social preventivo. Y detallan las áreas, ¿no? Para que no suene a humo. Sí, lo detallan mucho. Afecta al IBI con bonificaciones para familias numerosas y vivienda de protección oficial. Vale. Al impuesto de vehículos con exenciones para personas con discapacidad y vehículos sostenibles. E incluye incentivos fiscales para instalar energías renovables, que esto es interesante. Conectando lo social con lo medioambiental. Eso es. Y también mencionan apoyo a la actividad económica. Reducciones en tasas básicas como la de basuras o el agua. Y ayudas en educación. Parece un enfoque muy transversal. Sí, la idea que proyectan es la de crear un ecosistema económico y social más resiliente. Para todos, no solo para los que ya están en una situación de vulnerabilidad. Quieren beneficiar a familias, pero también a pequeños empresarios, autónomos. Agricultores quieren crear un entorno donde la gente necesite menos ayuda, porque simplemente tiene más recursos propios. Pero aquí me surge otra pregunta crítica. Presentan esta bajada de impuestos como una política social, pero ¿hasta qué punto beneficia realmente a quienes más lo necesitan? Es una buena pregunta. Una bonificación del IBI, por ejemplo, solo ayuda a quien tiene una vivienda en propiedad. ¿Qué pasa con las familias que viven de alquiler, que a menudo son las más vulnerables? ¿No podría ser una medida regresiva en la práctica? Es una observación excelente y apunta a una de las tensiones clásicas de este tipo de políticas. El documento no entra en ese nivel de detalle, claro. Ya me imagino. Pero su defensa implícita se basa en la idea de un efecto derrame. Si los propietarios tienen más dinero, si los empresarios contratan más, si la economía local se mueve, al final todos se benefician. La teoría económica clásica. Que por supuesto tiene sus defensores y sus detractores. Lo que el texto sí subraya, para blindarse de la crítica de que es una decisión ideológica, es que estas medidas están, y cito, avaladas por informes técnicos. Y que se hacen con control del gasto. La clásica defensa de la gestión rigurosa. Exacto. Quieren dejar claro que no es un simple café para todos fiscal, sino una estrategia meditada. El objetivo final que declaran es que nadie quede atrás, pero que cada euro público tenga sentido. Buscan proyectar esa imagen de eficiencia. Sí, una que va más allá de la simple cifra de gasto. Y esto nos lleva a cómo defienden que este modelo, en la práctica, funciona. Vale, porque una cosa es la teoría y otra los resultados. ¿Cómo justifican que su enfoque es el correcto? Pues plantean dos argumentos principales. El primero es sobre los propios servicios sociales, los del presupuesto. ¿Qué dicen de ellos? Afirman que no es que sean inexistentes o estén desatendidos. Dicen que se ajustan a lo que llaman la demanda real y a los casos justificados. Entiendo. La idea que transmiten es que se evita el despilfarro y que no se confunde sensibilidad social con titulares fáciles que generaría un presupuesto inflado. Es una defensa del rigor frente a la propaganda. Vale, ese es el primer argumento. ¿Y el segundo? El segundo es el que presentan como el definitivo, la prueba imbatible del éxito de su modelo. ¿Y cuál es? La confianza ciudadana expresada en las urnas.
Y aquí aportan el dato que consideran clave. El alcalde, Virgilio Moreno, ha sido reelegido en las 3 últimas legislaturas. Un momento. Llamar a la reelección una prueba imbatible es, como mínimo, una afirmación muy audaz. Es audaz, sí. Es un argumento político muy hábil, no lo dudo, pero la gente vota por 1000 motivos distintos. El carisma del alcalde, la gestión general, la oposición, la coyuntura nacional. ¿De verdad se puede trazar una línea directa entre esta política fiscal y los resultados electorales? Por supuesto que no. Visto desde una perspectiva analítica, ese es el punto más débil de todo el argumentario. Pero desde la comunicación política es el más fuerte. El documento no intenta demostrar una causalidad académica. Su objetivo es construir una narrativa de legitimidad democrática. Claro. Lo que están diciendo es, quizás a los analistas de un despacho en Madrid no les gustan nuestros números, pero a la gente que vive aquí, en Inca, sí le gusta nuestra gestión, y lo demuestran votando. Es una forma muy efectiva de mover el debate. Sí, lo trasladan desde los datos técnicos, donde pueden perder, al sentimiento popular, donde se sienten ganadores. Es decir, contraponen la legitimidad de un ranking técnico con la legitimidad de las urnas. Precisamente. La conclusión final del documento es esa, que Inca no suspende en humanidad, como podría sugerir el ranking, Sino que gobierna con una conciencia diferente, que prioriza la prevención. Y cierran diciendo que quienes entienden y validan este modelo son los que viven allí. ya sea recibiendo una ayuda directa o, de forma más general, pagando menos impuestos. Y eso, para el autor del texto, es lo que de verdad importa, mucho más que cualquier clasificación externa. Haciendo una recapitulación, el panorama es complejo. Tenemos este documento que defiende un modelo de política social basado en la prevención, en el alivio fiscal. Un modelo que choca de frente con la medición tradicional, la que se centra solo en el gasto directo. Pero no es solo una batalla de filosofías, es también una batalla por la narrativa. La narrativa del titular impactante contra la narrativa de la gestión que, dicen, está validada por el pueblo. Exacto. Y este caso expone una tensión fundamental que es muy difícil de resolver. La dificultad de cuantificar el bien social. Claro, ¿cómo se mide eso? Un ranking de gasto es fácil de hacer. Son cifras, datos objetivos. Pero, ¿cómo mides el impacto de una política preventiva? ¿Cómo cuantificas el bienestar de una familia que, gracias a pagar menos impuestos, no ha llegado a necesitar una ayuda de emergencia? Es prácticamente imposible. Imposible. Lo que hace este documento es sustituir una métrica imperfecta pero tangible, como el gasto, por otra que es mucho más potente políticamente, pero también mucho más ambigua, la validación democrática. Y eso nos deja con una reflexión final que va más allá del caso de Inca. El documento defiende un modelo que en teoría busca reducir la dependencia de la ciudadanía del Estado, fomentando su autonomía económica. Sí, esa es la idea central. Pero, al mismo tiempo, justifica el éxito de ese modelo basándose en la reelección continuada de un político concreto. Vaya. Esto nos deja con una paradoja interesante para reflexionar. ¿Puede un modelo que busca la autonomía ciudadana acabar generando, irónicamente, una mayor dependencia? No del sistema, sino de la figura política que lo encarna y lo defiende. Es una pregunta muy potente. Es algo para darle una vuelta.